¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasa realmente dentro de la mente de un bebé? No lo que vemos desde afuera, no el llanto, las sonrisas o los pequeños movimientos, sino lo que está ocurriendo dentro de su mente. Imagina esto por un momento. Abres los ojos por primera vez en tu vida. Todo es luz, sonidos, sombras, rostros, movimientos. No sabes qué es una mano, no sabes qué es una voz, no sabes qué es una persona. No sabes que el mundo existe, ni siquiera sabes que tú existes. Todo lo que hay es una tormenta de sensaciones que tu mente intenta organizar. Hoy, en Radar Humano, vamos a explorar una de las preguntas más fascinantes de la psicología y la neurociencia: ¿qué pasa por la mente de un bebé durante su primer año de vida? Porque aunque muchas personas piensen que los bebés simplemente comen, duermen y lloran, la realidad es mucho más impresionante. Durante el primer año de vida ocurre uno de los procesos mentales más complejos y rápidos de toda la existencia humana. El cerebro de un bebé está trabajando a una velocidad increíble para construir algo que nosotros damos por sentado, la realidad. Pero antes de seguir, quiero que pienses en algo que probablemente nunca habías considerado. Todos nosotros, absolutamente todos, pasamos por este proceso. Todos tuvimos ese momento en el que abrimos los ojos por primera vez y tratamos de entender qué estaba pasando. Sin embargo, nadie recuerda ese momento. Nadie recuerda su primer pensamiento, nadie recuerda la primera vez que entendió un rostro, nadie recuerda el momento en que empezó a reconocer el mundo. Y aún así, ese proceso definió todo lo que somos hoy. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre exactamente en la mente de un bebé durante esos primeros 12 meses? Para entenderlo tenemos que empezar desde el principio. El momento del nacimiento. Cuando un bebé nace, su cerebro ya contiene cerca de 100.000 millones de neuronas. Es una cantidad gigantesca. Pero lo realmente sorprendente no es la cantidad de neuronas, sino las conexiones entre ellas. Durante el primer año de vida el cerebro crea más de 1.000.000 de conexiones neuronales cada segundo. Cada sonido, cada rostro, cada caricia, cada sensación, está literalmente moldeando la estructura física del cerebro. Es como si el cerebro estuviera construyendo un mapa del mundo en tiempo real. Pero aquí viene algo que puede sorprenderte. Cuando un bebé abre los ojos por primera vez, no ve el mundo como nosotros lo vemos. Su visión es borrosa. Los colores no están completamente definidos. Las distancias no se perciben con claridad. De hecho, durante las primeras semanas los bebés ven mejor los contrastes fuertes, especialmente el blanco y el negro. Por eso muchos juguetes para recién nacidos tienen patrones de alto contraste. Pero aunque su visión sea limitada, hay algo que sí atrae poderosamente su atención: los rostros humanos. Los estudios muestran que incluso los recién nacidos prefieren mirar formas que se parecen a una cara antes que cualquier otro objeto. Esto significa que nuestro cerebro está programado desde el inicio para prestar atención a otras personas. Pero la visión es solo una parte de la historia. El oído es uno de los sentidos más activos desde el nacimiento. Un bebé puede reconocer la voz de su madre desde el primer momento porque la escuchó durante meses dentro del vientre. Y aquí ocurre algo fascinante. Aunque el bebé no entiende palabras, sí percibe emociones en la voz. Puede distinguir entre un tono calmado, un tono alegre o un tono de tensión. Antes de aprender lenguaje, el cerebro humano aprende emociones. Y esto tiene una razón profunda. Durante miles de años, entender las emociones de otras personas fue clave para sobrevivir dentro de un grupo. Por eso nuestro cerebro dedica tantos recursos a interpretar señales emocionales. Ahora imagina cómo debe sentirse un bebé durante los primeros meses. No entiende lo que ocurre a su alrededor. No sabe qué es hambre, qué es sueño o qué es incomodidad. Solo siente sensaciones intensas y su única herramienta para reaccionar es el llanto. Pero poco a poco su cerebro empieza a construir asociaciones. Empieza a descubrir que ciertos sonidos significan la presencia de alguien. Que ciertos rostros aparecen con frecuencia. Que ciertas acciones producen resultados. Y aquí aparece uno de los descubrimientos más importantes para un bebé: la relación entre causa y efecto. Cuando un bebé mueve accidentalmente una mano y toca un objeto, su cerebro recibe una enorme cantidad de información. Cuando golpea algo y produce un sonido, está aprendiendo algo fundamental sobre el mundo. Está descubriendo que sus acciones pueden cambiar la realidad.
Este es el inicio de la sensación de agencia, la sensación de que yo puedo hacer que algo ocurra. Y este descubrimiento transforma completamente la forma en que un bebé interactúa con el entorno. De repente el mundo deja de ser algo que simplemente ocurre y empieza a ser algo que puede explorarse. Por eso los bebés repiten tanto las mismas acciones. Tirar un objeto al suelo una y otra vez no es un simple capricho. Es un experimento. Cada repetición es una prueba para confirmar que el resultado sigue siendo el mismo. Para nosotros puede parecer aburrido, pero para el cerebro de un bebé es ciencia pura. Pero aquí aparece otro momento fascinante del desarrollo mental. Durante los primeros meses los bebés no entienden que los objetos siguen existiendo cuando desaparecen de su vista. Si escondes un juguete detrás de una manta, para un bebé muy pequeño ese juguete simplemente deja de existir. No lo busca porque su cerebro todavía no tiene el concepto de permanencia del objeto. Pero alrededor de los 6 a 8 meses algo cambia. El cerebro empieza a comprender que las cosas pueden seguir existiendo incluso cuando no se ven. Y ese momento representa un salto enorme en el desarrollo cognitivo. Significa que el cerebro está empezando a crear representaciones internas del mundo. Ahora el bebé no solo percibe lo que tiene enfrente, también puede imaginar lo que no está visible. Pero el desarrollo mental no ocurre solo en el plano físico. También ocurre en el plano social. Durante el primer año de vida el bebé empieza a aprender algo extremadamente complejo, cómo funcionan las otras personas. Observa rostros, analiza expresiones, escucha tonos de voz. Empieza a notar que cuando alguien sonríe ocurre algo positivo. Que cuando alguien frunce el ceño ocurre algo diferente. Está aprendiendo el lenguaje emocional del mundo. Y poco a poco empieza a surgir una habilidad sorprendente, la imitación. Los bebés comienzan a copiar gestos, movimientos y sonidos. Sacar la lengua, abrir la boca, mover las manos. Puede parecer un simple juego, pero en realidad es uno de los mecanismos de aprendizaje más poderosos del cerebro humano. Al imitar, el bebé está practicando cómo funciona el comportamiento humano. Está aprendiendo cómo se conectan las acciones con las respuestas sociales. Pero mientras todo esto ocurre, hay otro proceso silencioso sucediendo dentro del cerebro. Un proceso que muchos no conocen. Al principio el cerebro crea una enorme cantidad de conexiones neuronales posibles. Muchísimas más de las que realmente necesitará. Pero con el tiempo empieza a eliminar las conexiones que no se usan. Este proceso se llama poda neuronal. Es como si el cerebro estuviera esculpiendo su propia estructura basándose en las experiencias del bebé. Las conexiones que se usan se fortalecen. Las que no se usan desaparecen. Y esto significa algo muy importante. El entorno tiene un impacto gigantesco en el desarrollo mental durante el primer año. Las voces que escucha, las emociones que percibe, la cantidad de interacción que recibe, todo eso influye en cómo se organiza su cerebro. Pero cerca del final del primer año ocurre algo todavía más impresionante. Alrededor de los 9 a 12 meses muchos bebés comienzan a desarrollar una nueva habilidad, la intención de comunicarse. Empiezan a señalar objetos. Empiezan a mirar a los adultos para compartir atención. Empiezan a emitir sonidos con la intención de provocar una reacción. Este es el nacimiento de la comunicación intencional. Y muy pronto aparecerá algo que cambiará completamente la mente humana, el lenguaje. El lenguaje permitirá organizar pensamientos, recordar experiencias y compartir ideas. Pero todo eso se construye sobre los cimientos que se desarrollaron durante este primer año. Un año en el que el cerebro pasó de no entender absolutamente nada, a empezar a comprender el mundo. Y tal vez lo más impresionante de todo es que este proceso ocurre tan rápido que cuando somos adultos ya no podemos recordarlo. Pero cada uno de nosotros pasó por ese momento en el que todo era nuevo. En el que cada rostro era un misterio. En el que cada sonido era una pregunta. Así que quiero cerrar este video con una reflexión. Si pudieras experimentar el mundo otra vez como lo hace un bebé, sin prejuicios, sin recuerdos, sin expectativas, ¿cómo cambiaría tu forma de ver la realidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gusta analizar los misterios de la mente humana, suscríbete a Radar Humano. Porque en este canal vamos a seguir explorando las preguntas más fascinantes sobre el comportamiento humano.